Entonces, vamos ahora con el ejercicio 2, ¿ya? Me dice, considera el sistema de tres masas idénticas n minúscula unidas entre sí y a paredes inmóviles mediante resortes igualmente idénticos de rigidez K, tal como se muestra en la figura 1. Las masas deslizan sin roce por el suelo horizontal. La parte 1 me dice, escriba las ecuaciones de movimiento que satisfacen los desplazamientos al equilibrio de cada masa. Y en la parte 2 me dice, calcule las frecuencias propias de oscilación del sistema. Es decir, ahora vamos a tener un ejercicio muy parecido al ejercicio pasado, pero se nos complica un poco más porque nos añaden otra masa aquí al medio. Es decir, en vez de dos masas vamos a tener tres. Entonces, cuando me piden, me dicen escriba las ecuaciones de movimiento que satisfacen los desplazamientos al equilibrio de cada masa. ¿Ya? Entonces vamos a hacer el mismo diagrama que teníamos antes. ¿Ya? Pongo cada una de las masas, ya le voy a poner un número al resorte, aquí tengo el resorte 1, resorte 2, resorte 3 y resorte 4. ¿Ya? Y a su vez vamos a poner los desplazamientos con respecto al equilibrio. Acá tengo el desplazamiento x1, acá luego tengo el desplazamiento x2 y por último tengo el desplazamiento x3. ¿Ya? ¿Y qué hacemos? Bueno, vamos a hacer el mismo desarrollo. ¿Ya? Partamos con la masa M o la masa 1, la primera masa que tenemos aquí en la izquierda. ¿Ya? Se dan cuenta, va a ser muy parecida a lo que teníamos de antes. En caso de que esta masa de acá, ¿ya? En caso de que esta primera masa se mueva hacia la derecha, ¿qué es lo que vamos a tener primero? Vamos a tener que el resorte x1, ¿sí? Se va a estirar hacia la derecha. Por lo tanto, como sabemos, el resorte se va a querer comprimir. Entonces, al estirarse x1 hacia la derecha, este resorte 1 va a hacer una fuerza hacia la izquierda que va a ser k multiplicado por x1. ¿Ya? Que va a ser esta fuerza que le estoy marcando acá. ¿Ya? Luego, además, tenemos que este resorte de la derecha, que es el resorte 2, ¿sí? Va a ser comprimido, ¿sí? Por esta masa que tenemos acá. Es decir, esta masa se va a desplazar x1 a la derecha, por lo tanto va a comprimir este resorte en x1 y este resorte x1 mediante esa compresión, ¿qué va a pasar? Va a hacer una fuerza hacia la izquierda que va a ser esta fuerza de acá, que va a ser k por x1 asociado al resorte 2. ¿Ya? Entonces esas son las fuerzas que están directamente relacionadas con el movimiento de la primera masa. Pero ¿qué pasa ahora? Tenemos que considerar qué pasa con el movimiento de la masa que está al lado. ¿Ya? Entonces nosotros sabemos que esta masa que está al lado, ¿sí? Se está moviendo hacia la derecha. ¿Sí? O sea, tal como podemos ver acá, se está moviendo hacia la derecha a una distancia x2. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa cuando esta masa de acá se mueve hacia la derecha? Bueno, cuando esta masa de acá se mueve hacia la derecha, lo que va a hacer es que va a hacer que el resorte específicamente se mueva también hacia la derecha y que se transmita dicha fuerza de resorte a la masa, a la primera masa de la izquierda. ¿Sí? Igual va a ser la magnitud de esa masa, de esa fuerza, bueno, va a ser esta fuerza que tenemos acá, que va a ser K multiplicado por X2. ¿Ya? Es decir, tenemos que considerar que esta segunda masa de acá, lo que va a hacer es agarrar al resorte y lo va a estirar hacia la derecha. ¿Ya? Y como este resorte se estira hacia la derecha, esa fuerza se transmite a través del resorte y hace que, bueno, nuevamente establece que la masa esté bajo dicha fuerza, que va a ser K multiplicado por X2 asociado al resorte 2. Luego, procedamos ahora a ver el DCL con la masa, o con la segunda masa, con esta masa que está acá al medio. ¿Ya? Entonces, aquí está el DCL. Podemos notar que va a ser un poco más complicado porque vamos a tener cuatro fuerzas, pero se comporta de la misma forma, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos que esta masa de acá se va a mover hacia la derecha con una distancia x2, ¿ya? Entonces, enfoquémonos primero en qué pasa con el resorte 2, ¿ya? Si esta masa, ¿ya? Si esta masa que va a ser la masa del medio se mueve x2 hacia la derecha, entonces el resorte 2, que es este resorte que estoy marcando ahora, se va a estirar hacia la derecha en una distancia x sub 2. Y como se va a estirar en una distancia x sub 2, este resorte lo que va a querer es comprimirse, ¿sí? Hacia la izquierda, ¿ya? Nuevamente. Y por lo tanto le va a hacer una fuerza a la masa m que va a ser k por x sub 2 asociado al resorte 2, que va a ser esta fuerza que les estoy marcando ahora. ¿Sí? Es decir, el resorte 2 se va a estirar y como se está estirando va a querer volver a su punto de equilibrio y va a hacer una fuerza hacia la izquierda. ¿Ya? Luego, este masa al moverse hacia la derecha va a comprimir al resorte 3. ¿Ya? Es decir, este resorte 3 que tengo acá se va a comprimir en una distancia x sub 2.
Y como se comprimió en una distancia x sub 2, entonces lo que va a querer es estirarse nuevamente. Y si se quiere estirar, le va a hacer una fuerza hacia la izquierda, que va a ser k por x sub 2, que va a ser k por lo que se comprimió. ¿Ya? Entonces vamos a considerar que la fuerza del resorte 3 asociada al movimiento de la misma masa va a ser esta. Es decir, el resorte se comprimió en x sub 2 y al comprimirse va a querer estirarse nuevamente y para estirarse tiene que hacer una fuerza hacia la izquierda. ¿Ya? Luego, esas son las fuerzas asociadas al movimiento propio de la masa. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver las fuerzas asociadas a las masas que están aledañas a esta masa. ¿Ya? Es decir, partamos con la masa de la izquierda, la primera masa. ¿Ya? Esta masa, que es la que estoy marcando ahora con el puntero, se mueve hacia la derecha en una distancia x sub 1. Es decir, está comprimiendo al resorte 2, lo comprime en una distancia x sub 1. Entonces, esa fuerza de compresión, ¿ya? ¿Qué va a pasar? El resorte va y la transmite hasta la segunda masa. Entonces, ¿cuál va a ser esa fuerza? Va a ser esta fuerza que les dibujo acá mismo. Va a ser esta de acá. Que va a ser una fuerza de K multiplicado por X1, pero asociado al resorte 2. Debe decir, cuando esta masa, cuando la primera masa de la izquierda comprime al resorte, ¿ya? Entonces, este resorte lo que va a querer es estirarse y también le va a hacer una fuerza a esta masa que estamos viendo ahora, que va a ser la masa del medio, y que va a ser K por X1, porque X1 es lo que se comprimió en base a la primera masa. Y luego tenemos que ver cuál va a ser el movimiento que se transmite en base a la masa de la derecha, que podemos considerar la masa 3. Y bueno, es exactamente la misma idea. Esta masa de 3 lo que va a hacer es moverse hacia la derecha una distancia x sub 3 y eso va a hacer que este resorte de acá, que el resorte 3, se estire y dicho resorte va a transmitir una fuerza a la masa del medio que va a ser igual a k por x sub 3. ¿Sí? Y en este caso podemos notar que bueno, va a ser esta fuerza que le estoy marcando ahora, que va a ser K por X sub 3 asociada al resorte número 3. ¿Ya? Es decir, lo voy a repetir. Esta masa de acá, que es esta masa que estoy marcando ahora con el puntero, se mueve hacia la derecha. Y si es que se mueve hacia la derecha, va a hacer que todo este resorte se empiece a mover hacia la derecha. ¿Sí? Va a hacer que este resorte se estire hacia la derecha. Entonces, este resorte va a transmitir alrededor, va a transmitir por encima de él dicha fuerza que va a ser K por X sub 3 y se la va a transmitir a esta fuerza de acá. ¿Ya? Entonces, eso. Esas van a ser las cuatro fuerzas que están presentes en la masa del medio. Y bueno, por último tenemos las fuerzas que tienen que afectarle a la tercera masa. Y insisto, es exactamente el mismo procedimiento. ¿Ya? Partimos, podemos notar que en caso cuando esta masa de acá se mueva hacia la derecha a una distancia x sub 3, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que este resorte de acá, que va a ser el resorte 3, se va a estirar hacia la derecha, por lo tanto le va a generar una fuerza que va a ser kx sub 3 hacia la izquierda. Es decir, como este resorte 3 se está estirando x sub 3 hacia la derecha, va a querer dejar de estirarse, va a querer volver a su punto de equilibrio, por lo tanto le va a hacer una fuerza hacia la izquierda, ya que en este caso vendría siendo esta fuerza de acá, que es k multiplicado por x sub 3 asociada al resorte 3. ¿Ya? Luego, lo que podemos ver es, para el resorte 4, ¿sí? En caso de que la masa se mueva hacia la derecha en una distancia x sub 3, lo que va a pasar que este resorte 4 se va a comprimir en una distancia x sub 3. Y bueno, si es que se comprime en una distancia x sub 3, lo que va a querer va a ser estirarse nuevamente, por lo tanto le va a generar una fuerza hacia la izquierda, que se la voy a marcar ahora, que es esta fuerza de acá, que es k por x sub 3, pero en este caso asociada al resorte 4. ¿Ya? Y como ya vimos, las fuerzas asociadas al desplazamiento propio de la masa, vamos a ver cómo afecta el movimiento de la masa de la izquierda a esta masa que estamos viendo ahora. Entonces es la misma idea. ¿Qué pasa con esta masa de acá? Esta masa de acá está comprimiendo al resorte, ¿sí? Al resorte 3, esta masa 2 o la masa del medio está comprimiendo al resorte 3 en una distancia x sub 2. Y como lo está comprimiendo en una distancia x sub 2, ¿qué hace el resorte? El resorte lo que va a hacer va a ser transmitir dicha fuerza de compresión hacia la segunda masa. Igual va a ser esa fuerza de compresión que transmite el resorte. Bueno, esa fuerza de compresión que transmite va a ser esta fuerza de acá, que va a ser K multiplicado por la compresión que hizo, que va a ser x sub 2, asociado al resorte 3.
¿ya? Entonces, esos son los diagramas de cuerpo libre para este ejercicio de acá. Y la idea es que entiendan que voy a tener, para cada una de las masas, voy a tener fuerzas de los resortes que están justo a los lados de esta masa. Por ejemplo, para la masa de acá, para la masa del medio, tengo las fuerzas asociadas a su propio desplazamiento x2, ya que va a ser asociada a los resortes que tengo directamente. Pero luego también voy a tener fuerzas asociadas a las masas que están al lado de esta. Es decir, voy a tener fuerzas que se transmiten por el resorte 2, gracias a por acción de la primera masa, y otra fuerza que se transmite por el resorte 3 que va a estar asociado a la tercera masa. ¿Ya? Entonces, esos son los DCL. Es importante que notar que si es que tuviéramos más masas, en vez de 3 masas, tuviéramos 4 masas o 5 masas, que generalmente no pasa, pero en caso de, todo esto se comportaría de la misma forma. ¿Ya? No habría ningún otro caso especial, a no ser que sean péndulos, pero ahí es la misma idea, pero eso. Todo esto de aquí para 3 en adelante se comportaría de la misma forma. ¿Ya? Entonces tenemos los DCL acá y ¿qué procedemos a hacer? Hacemos la sumatoria de fuerza. Tenemos para la fuerza 1, ¿ya? Perdón, para la masa 1 voy a tener la masa multiplicada por su aceleración, va a ser igual a menos 2K multiplicado por x1 más kx2 más 0. ¿Ya? ¿Por qué estoy poniendo el 0? Bueno, ahí van a saber ustedes, lo pueden ver en breve porque es solamente para ordenarnos mejor. Luego, ¿qué vamos a tener para la segunda masa? Voy a tener la masa multiplicada por su aceleración, o la aceleración 2, tiene que ser igual a k por x1 menos 2k por x2 más k por x3. ¿Ya? Y luego, si vemos la tercera masa, voy a tener la masa multiplicada por la aceleración 3, que va a ser igual a 0 en x1 más k por x2 menos 2k por x3. Entonces, ¿por qué yo puse estos ceros? Los puse especialmente para poder ordenarlo. Si se dan cuenta, acá ya tenemos todo ordenado. Acá tengo la primera columna, ¿sí? Que esta columna de acá es asociada a x1. Acá vamos a tener la segunda columna que va a estar asociada a x2. Y vamos a tener acá la tercera columna que va a estar asociada a, en este caso, el desplazamiento de la tercera masa. Si se dan cuenta es muy parecido. Tenemos todo esto se podría decir que es simétrico con respecto a la diagonal. No lo es del todo porque tenemos este x2 de acá y acá tenemos este x1 que son diferentes. Pero pueden ver cuál es la idea. Es decir, siempre vamos a partir con un menos 2, después vamos a tener más k y más 0. Ya en este caso. O acá en este caso de la segunda masa tenemos k por x1, menos 2kx2 más kx3 y bueno, luego acá no tenemos ningún 0 porque tenemos en x3. Y luego acá vamos a tener la masa por la aceleración 3, va a ser igual a 0 más kx2 menos 2kx3. ¿Sí? Entonces la idea es que siempre, generalmente, siempre van a quedar ecuaciones que tengan esta forma de acá. ¿Ya? Entonces es súper sencillo saber cuándo escribimos o cuándo hacemos bien los DCL, porque generalmente siempre nos van a dar ecuaciones, si la ordenamos, todas las ecuaciones y las ordenamos bien, tal como están ordenadas ahora, siempre van a tener esta forma de acá. Es decir, para la parte 1, ¿sí? Para la primera masa, ya vamos a tener el desplazamiento, un término en base a su desplazamiento, ¿sí? Más el término asociado al desplazamiento de la masa de la derecha. ¿Ya? Para las masas del medio siempre vamos a tener su desplazamiento, ¿sí? En este caso va a ser menos 2k por x2, que va a ser este término del medio, y a la izquierda y a la derecha tenemos la fuerza asociada a los desplazamientos de la masa de la izquierda y la masa de la derecha. ¿Ya? Generalmente siempre se repite que el desplazamiento asociado a la misma masa, por ejemplo acá, el desplazamiento asociado, por ejemplo, para la primera ecuación, que es la primera ecuación de la primera masa, ¿ya? El desplazamiento o el término que está asociado al desplazamiento de dicha masa es menos 2k, es negativo, ¿ya? En la segunda ecuación pueden ver lo mismo. El desplazamiento asociado a esta masa, que va a ser el x2, tiene un menos 2k. Y para la tercera masa también podemos ver que el desplazamiento asociado a la masa 3 o a la tercera masa también va a tener un término menos 2k. ¿Ya? Entonces si ven, comparan con el ejercicio pasado y si comparan con otros ejercicios que pueden encontrar en el material académico que yo les envié, todo se comporta de una forma muy similar, ¿ya? Entonces, eso con las ecuaciones. Bueno, ¿qué pasa acá? Lo que único que hicimos fue agarrar las ecuaciones que teníamos de antes y despejar. Es decir, lo único que hice fue, en ambos casos, dividir por m, ¿ya? Entonces, esa es la primera parte del ejercicio.
A mí lo que me van a preguntar ahora es sobre las frecuencias de oscilación, ¿ya? ¿Y cómo hacíamos las frecuencias de oscilación? Bueno, armábamos la matriz en base a estas tres ecuaciones de acá. De hecho, si se dan cuenta, acá ya prácticamente puedo notar cuáles van a ser los términos que tengo que poner en la matriz, ¿sí? Acuérdense, en la diagonal, ¿sí? Que esta diagonal que teníamos que hacer, sumarle omega cuadrado, ¿ya? Y en la otra los dejábamos como estaban, ¿sí? Claramente en este caso les sacamos el x1 y el x2 y el x3, ¿ya? Entonces, tal como me dice, calculé las frecuencias propias de oscilación del sistema. Entonces, ¿qué hacemos? Armamos la matriz A. ¿Y cómo nos va a quedar acá? Nos va a quedar, bueno, lo mismo que la primera ecuación. Acá tengo omega cuadrado menos 2k partido m. Acá va a tener k partido m. Acá va a tener 0. Acá abajo va a tener k partido m. Acá tengo omega cuadrado menos 2k partido m. Acá a la derecha tengo k partido m. Y acá tengo 0, k partido m. Y acá en el último término tengo omega cuadrado menos 2k partido m. Entonces, si se dan cuenta, en la matriz simplemente tengo que poner todas las constantes que acompañan a los diferentes desplazamientos, pero en la diagonal, ¿qué le hago? Le sumo un omega cuadrado. Nada más que eso. ¿Y qué hacíamos luego que teníamos esta matriz de acá? Bueno, establecíamos que el determinante de la matriz tenía que ser igual a 0. Es decir, acá tengo el determinante de una matriz 3×3 y ¿qué tenemos que hacer? Establecer que ese determinante sea 0. ¿Y cómo lo hacíamos? Bueno, el cálculo de determinante yo sé que tienen que saber hacerlo, si no tienen que aprenderlo, pero bueno, aquí está el cálculo del determinante, vamos poco a poco. ¿Qué hacíamos para poder calcular el determinante de una matriz 3×3? Lo que hacíamos es agarrar el primer término de la primera fila, que en este caso es omega cuadrado menos 2k dividido en m, ¿sí? Y lo multiplicábamos por el determinante que quedaba al eliminar la fila y la columna en la que está dicho número. Es decir, si no es que nosotros elimináramos esta primera fila y esta primera columna, tendríamos que agarrar y multiplicar omega cuadrado menos 2k por esta matriz que les estoy enseñando ahora, que estoy encerrando acá. Es decir, nos va a quedar tal como aparece abajo, va a ser igual al primer término, omega cuadrado, menos 2k dividido en m, multiplicado por el determinante de la matriz que nos quedó acá, que es omega cuadrado menos 2k partido en m, luego k partido en m, acá en tercera posición k partido en m, y luego omega cuadrado menos 2k partido en m. ¿Ya? Luego, ¿qué hacíamos? Íbamos con el segundo término, pero en este caso lo poníamos en negativo, es decir, nos va a quedar, tal como aparece acá, menos k multiplicado por m, que está asociado a este de acá y tiene que ser negativo, porque así es el cálculo del determinante, y lo multiplicamos por el determinante de la matriz, que se resulta al eliminar la columna en la que está este, que va a ser esta columna que estoy marcando ahora con el puntero, y también eliminamos la fila en la que está, que es esta fila que estoy marcando ahora. ¿Ya? Es decir, nos va a quedar la matriz que va a ser esta k partido en m en el primer término, en el segundo término también k partido en m, en el tercer término tenemos 0 y en el cuarto término acá tenemos w cuadrado menos 2k partido en m. Es decir, nos queda el determinante de acá escrito. Es decir, menos k partido en m por el determinante de k partido en m, k partido en m, 0 y omega cuadrado menos 2k partido en m. ¿Ya? Entonces, acá tenemos lo mismo que teníamos de antes. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, lo escribimos de mejor forma. ¿Ya? Si desarrollamos todo esto, me va a quedar acá omega cuadrado menos 2k partido en m. Acá tenemos que calculamos el determinante de esta matriz de acá. Que, bueno, el determinante de esta matriz de acá va a ser esto de acá. ¿Sí? Todo este término de acá va a ser el determinante de eso. ¿Sí? ¿Por qué podemos establecer eso? Porque, bueno, calculamos, para calcular el determinante de una matriz, llegamos a la matriz de 2×2 y multiplicamos su diagonal, es decir, omega cuadrado menos 2k partido en m por omega cuadrado menos 2k partido en m menos k partido en m por k partido en m. Es decir, nos queda esto de acá. ¿Sí? Este término que estoy marcando ahora con el puntero, que va a ser omega cuadrado menos 2k partido en m al cuadrado menos k cuadrado partido en m cuadrado. Y luego que hacemos lo mismo, exactamente lo mismo en la matriz de la derecha. ¿Ya? Es decir, en este caso podemos notar que esta matriz de acá va a ser esa misma de ahí. ¿Sí? El resultado va a ser eso. Es decir, multiplicamos las diagonales, k partido en m por omega cuadrado menos 2k partido en m, y aquí nos va a quedar k partido en m por 0, nos da 0. Así que todo esto se traduce en un k cuadrado partido en m cuadrado, factor de omega cuadrado menos 2k partido en m. Ya es solamente realizar los determinantes de la matriz. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Si se dan cuenta, acá yo voy a tener dos términos que, bueno, estos son los términos que me importan, que no es lo que me importan, pero para poder realizar esto de forma más fácil, que es el término de w cuadrado menos 2k partido en m. ¿Qué voy a hacer con esos dos términos que les subrayé ahí? Bueno, lo que vamos a hacer con eso es factorizar, ¿ya? Es decir, acá me va a quedar que
omega cuadrado menos 2k partido en m multiplicado por omega cuadrado menos 2k partido en m, todo eso al cuadrado, menos 2 por k cuadrado dividido en m cuadrado, tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Entonces ahora si se dan cuenta, los resultados de este determinante y de esta parte del ejercicio va a ser mucho más fácil porque ya tenemos dos multiplicaciones y que es simplemente empezar a reemplazar. ¿Ya? Entonces acá tenemos lo mismo que teníamos de antes y lo primero que podemos notar es la solución asociada a este término de acá, ¿ya? Que es el término que les estoy marcando aquí en amarillo, ¿ya? Que vamos a considerar como la primera solución, ¿ya? Entonces si es que omega cuadrado menos 2k partido en m es igual a 0, nos queda que la primera frecuencia de oscilación va a ser omega 1 igual a la raíz de 2k dividido en m. Y luego, una vez considerada esa solución, lo que vamos a hacer es observar esta parte de la derecha, que es el segundo término, ya porque ya consideramos la primera solución, ya entonces ahora tenemos que considerar las soluciones que están en esta parte de la derecha, y bueno, hacemos lo mismo, establecemos que esto que marqué en verde acá sea igual a 0, nos queda omega cuadrado menos 2k partido en m al cuadrado, menos 2k cuadrado partido en m cuadrado igual a 0. Entonces, bueno, si despejamos y calculamos raíz, me queda aquí omega cuadrado menos 2k partido en m va a ser igual a más menos la raíz de 2 por k partido en m. Y si despejamos me queda que w va a ser igual a la raíz de 2 más menos raíz de 2 por k partido en m. ¿Por qué en este caso cuando calculo el omega? ¿Por qué cuando calculo el omega no le pongo un más menos? Bueno, porque sabemos que el omega es frecuencia de oscilación y cuando hablamos de frecuencia es 1 partido en segundo y el segundo no puede estar en signos negativos. ¿Ya? Entonces acá podemos notar que vamos a tener las dos soluciones y nos queda que la primera solución, perdón, la segunda solución que yo voy a considerar va a ser la raíz de 2 más raíz de 2 por k partido en m y la otra va a estar asociada al signo negativo que va a ser la raíz de 2 menos raíz de 2 por k partido en m. Entonces, eso con el ejercicio. ¿Qué es lo que importa que sepan con la con osciladora de acoplado? Es que sepan escribir el DCL. Si es que saben bien cómo establecer el DCL bien, no van a tener ningún problema. Eh, a veces yo digo que puede ser útil que se aprendan de memoria las formas de hacerlo. Por ejemplo, ¿se acuerdan? Las formas de las matrices, les dije que eran siempre, se pueden generalizar, se pueden escribir para todos los ejercicios, son generalmente iguales. ¿Cuál es el problema? El problema es que si solamente se lo aprenden de forma de memoria, de cómo hacer este tipo de ejercicio, y si es que le ponen algún tipo de complicación extra, no lo van a poder resolver. Así que mi recomendación es que sepan realizar los DCL y que sepan de dónde viene cada fuerza y así se aseguran de que vayan a tener una buena nota si es que les llegan a cambiar el tipo de ejercicio. Así que esos son los ejercicios de oscilador acoplado.